Hola amigos de YouTube, comunicándose Juan Sebastián Ramírez alias Creepypaster. Bueno, hoy les traigo el cuarto video para que vean que cumplo. Bueno, empecemos a continuación. Historias de terror capítulo 2. Bueno, no sé si me van a creer, me da igual. Estábamos yo, mi amiga, Sophie, mi otra amiga, Carla, y un compañero, José, aburridos en educación física, así que entramos a la sala de clases y empezamos a hablar de fantasmas. Entonces, Carla tuvo la pésima idea de jugar a la ouija. Cerramos la puerta con llave para que nadie entrara y empezamos. Sophie le preguntó cómo se llamaba y el nombre no lo voy a decir porque era muy raro y no es conveniente que lo diga. Entonces nos asustamos mucho, pero seguimos. José le preguntó si era bueno o malo y nos asustamos más porque decía malo. Después yo, la muy tonta, le pregunté así de corrida porque ya nos teníamos que ir, si se iba a ir con un de nosotros, y en la ouija salía con Sophie. Ella se puso a llorar y nosotros le dijimos que no le iba a pasar nada. Ese día la acompañamos a su casa y ella insistió en que nos quedáramos, y nos quedamos. En la noche ninguno de los cuatro podía dormir. La mamá de Sophie dijo que iba a salir y que iba a volver tarde y nos asustamos más porque estábamos solos en la casa. No pasó mucho hasta que empezamos a escuchar los pasos de una persona. Encima en la casa de la Sophie hay montones de espejos y yo me vi en uno y apareció atrás de mí la sombra de un hombre mirándome fijo. Me quedé callada. Al fin, al otro día estábamos en clase y todos estábamos aturdidos. Ya al cabo de una semana no pasó nada y nos convencimos de que no iba a pasar nada. Y el día viernes pasó lo inesperado. Sophie no vino a clase y los tres estábamos muy preocupados por ella y fuimos a su casa. Su mamá llorando nos preguntó qué hicimos ayer y nosotros nos hicimos los tontos. Y ella nos dijo que Sophie amaneció muerta cubierta de sangre en su cama. En ese momento nosotros nos pusimos a llorar, pensando que era nuestra culpa. Jamás lo habíamos esperado. Estábamos muy tristes y asustados. ¿Quién nos creería esta historia? Sophie era una de mis grandes amigas por 3 años, y ahora que ella murió por causas desconocidas, me asusta mucho. Después de un día, me acordé de la ouija y del juego tonto que hicimos. Me puse más triste al pensar que por nuestro aburrimiento mi amiga Sophie se haya muerto. La muñeca maldita. Esta historia me pasó a mí. Me mudé con mis padres a una casa en un pequeño pueblo. En mi habitación me encontré con una muñeca que llevaba un vestido de encajes blancos, tenía ojos oscuros y el pelo negro y largo. La verdad me daba miedo. Como a mí no me gustaba, la llevé encima del armario. Cuando fui a dormir, oí unos gemidos de terror y me asusté. Agarré la muñeca, la di vuelta y decía Isabel López. Pensé que era el nombre de la dueña y la dejé en una mecedora que había en mi cuarto. La volví a mirar y vi en que había puesto una sonrisa maléfica. Me asusté e intenté dormir. Al día siguiente, mi muñeca no estaba. Me vestí y salí a dar una vuelta. Unos niños me preguntaron si esta muñeca era mía y les dije que sí. Ellos me dijeron que era maldita. Por supuesto yo no les creí. Al llegar a mi casa, veo en las noticias que un hombre había muerto. Salió la imagen y vi que le habían cortado todo el cuello con un cuchillo. Me dio asco y salió que era el padre de Isabel López. En ese instante me acordé de mi muñeca y pensé que ese era su padre. Al día siguiente, murió una mujer, y ponía que también era la madre de la pequeña Isabel López. Salí a la calle y otra vez los niños del otro día me hablaron, esta vez para contarme la historia de Isabel López. Me dijeron que hace 5 años, los padres de Isabel López estaban hartos de que su hija se portara mal y decidieron meterla en un internado. La niña no quería y le tuvieron que obligar. Cuando llegó encontró en su cama una muñeca con un vestidito blanco de encajes, ojos oscuros y pelo negro y largo, igual que la mía. La niña se encariñó de ella y se la quedó. Por las noches, la niña decía que la muñeca le hablaba. Dicen que una noche la muñeca le dijo que matase a Elena, una amiga suya del internado, pero Isabel dijo que no y se fue a dormir. Al día siguiente no encontraron a Isabel, solo quedó de ella la muñeca. Me asusté y les pregunté qué había pasado con Isabel y me dijeron que la muñeca se apoderó de su cuerpo y la niña no volvió a aparecer jamás. Me fui a mi casa, agarré a la muñeca y le dije maldita, y a la muñeca se le pusieron los ojos rojos y puso otra vez la sonrisa de terror. Me quedé quieta y decidí dejarla en el armario. Cuando dormía oí una dulce voz. Ya me vengué de mis padres, ahora me vengaré de ti. Prendí la luz y otra vez la muñeca me dijo: morirás. Yo me quedé quieta y la tiré por la ventana. Me puse pálida y me fui a dormir con mis padres. Al día siguiente no encontré a mi padre, pero sí a la maldita muñeca en mi cama. Tenía una nota que decía 2 puntos yo le maté. Le dije a mi madre que por favor nos fuéramos y nos fuimos. Pasado 2 días, fuimos al entierro de mi padre y me di cuenta de que detrás de una lápida estaba la muñeca con su sonrisa de terror. Se acabó el entierro, me volví a mi ciudad.
A veces todavía oigo esa dulce voz diciendo mi nombre. Jonathan, bueno, esta historia es de hechos de la vida real, y sé que se preguntarán hechos de la vida real. Pues esto me pasó a mí. Me llamo Carmen, vivo en Venezuela, y siempre me ha gustado el terror. Yo no creía en fantasmas ni en nada de eso hasta hace 2 años. En ese entonces, me mudé a una casa. Yo estaba muy feliz porque donde me había mudado estaba el chico de mis sueños, y como toda chica, teníamos que vernos geniales. Un día él organizó una fiesta en donde invitó a todos los del barrio, y obviamente entre ellos estaba yo. Al final de la fiesta, cuando casi todos se habían ido y quedábamos solo Judith, amiga, Jonathan, el chico, Laura, amiga, y yo, Carmen, decidimos hacer un encuentro espiritual. En ese momento me pasó en la cabeza aquel dicho que me decía mi abuela, comillas, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. ¿Lo han escuchado? Bueno, pues con eso me quedé más tranquila. Habíamos ya hecho 3 intentos seguidos con la ouija a ver si contactábamos a alguien hasta que la flecha se empezó a mover y nos dijo: ¿te atreves a jugar conmigo? En ese momento todos nos miramos la cara horrorizados por el suceso, pero Laura tenía una cara de ambición como que si al fin encontró lo que buscaba, y cuando nosotros queríamos salir de ese maldito juego ella le puso que sí. Después Jonathan le preguntó cómo se llamaba, y en ese momento la mesa se movió y las luces se apagaban y se prendían, y la ouija diciendo: no me conoces, yo soy Sara. En ese momento escuchamos una risa fría y oímos: gracias por liberarme. Cuando volteamos, Laura tenía los ojos totalmente negros y repetía el 123.456 estilo exorcista. Laura señala con el dedo a Jonathan diciendo: tu padre es un asesino y vine aquí a buscar venganza. Mientras yo cerraba el juego, Jonathan lloraba con desesperación. Cuando al fin lo cerré, Laura volvió a normalidad, pero no recordaba nada. En ese momento yo le pregunto a Jonathan por qué ella dijo que su padre era un asesino. Y él me respondió con miedo: mi padre era un secuestrador y él secuestró a Sara hace 15 años. Eso fue antes de que yo naciera y él la mató a sangre fría. Sara apenas tenía 6 años de edad cuando le ocurrió todo. Después de unos meses Jonathan murió. No se sabe cuál fue la causa, pero murió con cara de horror en ese transcurso. Antes de que él muriera veía cosas. La maldición de la muerte, sé que muchos catalogarán mi historia de falsa, pero igual la contaré. Estaba en la playa con unos amigos contando historias, anécdotas y chistes. De pronto uno, Javier, soltó que si decías 3 veces la palabra Grastiencel a lo alto de una montaña a las 12 de la noche morías. Todos nos reímos de él, tanto que al final se enfadó y se subió a la montaña. Aún no eran las 12, pero él se subió, se puso a esperar. Nosotros nos cansamos, y como veíamos que no iba a bajar, nos fuimos a nuestras casas. Al día siguiente mi madre me despertó muy temprano, estaba llorando y lo primero que hizo fue abrazarme y decirme: Javier está muerto, me dijo entre lágrimas. En el entierro nos reunimos los que habíamos estado esa noche. Gabriel, el mejor amigo de Javier, estaba pálido, y no paraba de decir que había muerto por nuestra culpa, porque no le habíamos creído, pero David, el atrevido del grupo, dijo que era una idiotez, que seguramente habría resbalado de la montaña. Se empezó una discusión con la que David saltó diciendo que él probaría, y que si moría sería que la historia era verdad. David obligó a Gabriel a acompañarle para que viera que no eran más que estupideces. Nosotros les esperamos abajo. No fue hasta las 12:30 que Gabriel bajó con la cara muy blanca y los ojos rojos. Le preguntemos pero no dijo nada, no había manera de que hablara, así que subimos a ver cómo estaba David. David estaba tumbado en el suelo, uno de nosotros se acercó para verle la pulsación. Yo pensé que David nos la jugaría, que de pronto saltaría y nos asustaría a todos, pero no se levantó. Llamamos a la ambulancia y como hacía poco había muerto otro chico, Javier, nos preguntó qué habíamos hecho, le dijimos que había subido a dar una vuelta, no nos atrevimos a contarles la historia. Al día siguiente Gabriel se suicidó, en ningún momento nos contó absolutamente nada, no dijo nada de lo que había sucedido. Estas 3 muertes fueron un choque muy grande para nosotros. Daniel, Pablo y yo decidimos no contar nunca esta historia. Yo rompí el trato porque no me lo podía guardar más tiempo. Desde entonces no fui el mismo. Mi madre me llevó a cientos de psicólogos, pero no conté nada a nadie, no quería que me tomaran por un loco. La carretera maldita, la historia que les voy a relatar, le pasó a un primo mío. En San Pablo del Monte, en la ciudad de Tlaxcala, en la carretera que va de San Pablo a Puebla, una tarde a eso de las 6, viajaba una señora con su hijo pequeño. La señora iba manejando, pero de repente algo hizo que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera, perdiendo el control del vehículo.
cayeron por una barranca. La señora, que estaba terriblemente angustiada por la vida de su hijo, pues para ella era más importante que él se salvara, desesperada inclusive no sabe cómo, subió a la carretera y en ese momento, justo estaba pasando un señor con su familia. Ella intentó que se detengan y le pidió ayuda sumamente preocupada. Estaba completamente ensangrentada, ya que el accidente la había afectado muchísimo. El señor le preguntó qué era lo que le había ocurrido y ésta le contestó que había sufrido un accidente, pero que ella no iba sola, sino acompañada por su hijo. El señor le preguntó que dónde estaba y ella le dijo que por allá abajo. El señor corrió y al llegar al vehículo se encontró con la señora, pero esta ya no tenía vida, además que había quedado prensada en el volante. El señor, anonadado en ese momento y sin explicación, sacó al niño y lo llevó al hospital. El niño se logró salvar. Se dice que la señora lo único que quería era que él se salvara, pues era muy joven para que muriera de una manera muy trágica. La mujer de las zapatillas se dice que hace aproximadamente unos 30 años, había una joven hermosa de nombre Claudia, quien se había enamorado de Juan, un joven apuesto,